que aman la verdad y que aman la palabra de Dios. Antes de continuar con la serie que estamos desarrollando, la invasión de los ángeles caídos, les recordamos el seminario profético que vamos a tener aquí en este auditorio del norte, el 7 y el 8 de abril. La entrada es gratuita, desde luego, y pueden ustedes, vamos a comenzar el viernes con una conferencia, 2 conferencias el sábado y 2 conferencias en la tarde del sábado. O sea, van a ser 5 conferencias y culminamos desde luego el domingo. Así que el 7 y el 8 de abril traigan ustedes a las personas, va a ser de puras profecías bíblicas del Apocalipsis, del Anticristo, de la segunda venida, el arrebatamiento, y no pueden perder la secuencia. Así que pues no vengas el sábado en la tarde porque no viniste en la mañana y entonces ya no sigue la secuencia de cómo cronológicamente vamos a desarrollar este tipo de conferencias. Este folleto lo pueden conseguir, lo están repartiendo, seminario profético el 7 y el 8 de abril. Y mi esposo y yo le damos muchas gracias a Dios de poder estar más tiempo ya aquí en México con todos ustedes, con las iglesias en México, y hemos cancelado ya casi el 80% de nuestras salidas al extranjero para quedarnos con México lindo y querido. Amén. Muy bien. Abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro del Génesis. Y en esta serie parece que esta es la 5ª conferencia. La invasión de los ángeles caídos. Es una serie extraordinaria. Tienen ustedes que conseguir las conferencias anteriores que están ya a su disposición, porque el mundo está entrando en un punto donde los misterios y las cosas que parecía que estaban escondidas hace 10, 15, 20 años y en los siglos anteriores, Dios las está descubriendo. Durante muchos siglos, por ejemplo, han estado tratando de investigar quién hizo las pirámides de Giza en Egipto. ¿Cómo es posible que el ser humano haya puesto piedras de 150 toneladas, de 200 toneladas, una sobre la otra, cortadas como mantequilla, hace 4,500, 5,000 años, sin tener ni las herramientas que en el siglo XX comenzaron a desarrollarse? ¿Cómo es posible que estas pirámides hayan podido ser hechas por el ser humano? Cosa que el mismo Napoleón Bonaparte, cuando llegó a Egipto, dijo: esto es una obra sobrenatural. Y dejemos ya esto, porque en las conferencias anteriores me extendí bastante y profundicé sobre el sistema también de impermeabilización que tienen. Qué increíble que estas pirámides de más de 4,000 años no se hayan erosionado con el viento. En la casa tuya y en la nuestra tengo que impermeabilizar. Este edificio lo tenemos que impermeabilizar cada 2, 3 años, cada 5 años. Todo requiere protección. Estas pirámides nunca se han impermeabilizado. Nunca se les da una capa de pintura y permanecen intactas en más de 4,500 años. ¿Cómo es posible que esta misma estructura aparezca cientos de kilómetros en Machu Picchu en Perú, en Bolivia, en Stonehenge en Inglaterra, en el Yucatán, en las pirámides de Quetzalcóatl y de Chichén Itzá, en Israel, al norte del Galilea, donde hay 5 círculos de piedras de más de 100 toneladas que no se pueden ver desde el punto de vista humano? Tienes que subirte a un avión para ver desde arriba, arriba del mar de Galilea, que están esta construcción parecían que fueron observatorios celestes que hace 4 o 5 mil años fuimos visitados, dicen, por extraterrestres. Y ahorita tú prendes el Discovery Channel, el History Channel, y por todos lados la investigación es que los extraterrestres visitaron la Tierra. Esto no es posible que el ser humano lo haya hecho. Y en los monumentos megalíticos aparecen formas de platillos voladores y formas de personas grandísimas y de gigantes principalmente, donde la historia nos da testimonio
que sigue la ciencia completamente absorbida por estas investigaciones sin llegar a poder dar una explicación más que los extraterrestres visitaron la Tierra, y el conocimiento de estas civilizaciones que visitaron la Tierra les proporcionaron a los seres humanos estos conocimientos que son imposibles. Los mayas en Yucatán, sin telescopio, sin calculadora, sin computadora, pudieron descifrar y pudieron armar el ciclo de los 365 días del año, el año lunar, los signos del zodíaco, todos los monumentos en Yucatán apuntan hacia todas las estrellas y a los 4 ángulos de la tierra. Esto es impresionante. ¿Cómo pudieron hace 4.500, 5.000 años los seres humanos, donde comenzaban apenas a desarrollarse la agricultura? Estaban ordeñando las vacas, no tenían martillos, no tenían sierras con punta de diamante. ¿Cómo podían cargar? Ahorita la grúa más grande en el mundo carga 150 toneladas. No hay grúas que carguen más ahorita en el mundo. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad, y ni siquiera se podría llegar a desarrollar una grúa con estas capacidades. ¿Quién pudo montar estas piedras como en Machu Picchu, que están en una colina? Oye, si quieres hacer una construcción, la haces en una cimentación, ¿verdad? Donde haya una base buena y que no se comiencen a hundir. Y todos los edificios en el mundo, comenzando con Bellas Artes aquí en México, se están hundiendo cada año centímetros y pulgadas. Las pirámides de Egipto no se han hundido media pulgada en 4.500 años. ¿Quién conocía la estructura de donde las pusieron para saber que podían aguantar durante 4.500 años miles de toneladas de piedra? Entonces nos encontramos en misterios donde, como la ciencia no puede entrar ni puede penetrar por la investigación científica, pues tienen que contestar: fuimos visitados por extraterrestres. Y la verdad es que esto es así. Fuimos visitados, y siguen en el mundo estos supuestos extraterrestres que la Biblia le llama ángeles caídos. Estamos completamente acompañados en el mundo, y ellos han proporcionado y han aportado conocimientos, porque este mundo en el cual tú y yo vivimos, antes de que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, este planeta Tierra estaba antes ocupado por ángeles caídos, con un querubín llamado como jefe Lucifer. Y cuando vemos nosotros en el Génesis, en el primer versículo, Dios hizo los cielos y la tierra, vemos en ese momento que la tierra y los cielos es el objeto donde Dios se concentra. De todos los miles de planetas y galaxias, es la tierra el centro principal, el eje, este puntito insignificante en los billones de galaxias que existen. Dios se concentra en el planeta Tierra. Y cuando lees el versículo 2 del Génesis, cambia completamente el panorama. Y la tierra se encontraba en estado caótico, devastada, en oscuridad. Las tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu Santo tuvo que intervenir para comenzar, como la gallina se sienta sobre los huevos para empollarlos. Esa palabra que se usa en el hebreo, el espíritu se movía. Así es la palabra que se usa para las águilas y las gallinas. El Espíritu Santo, como se puso sobre la tierra y la hizo empollar, y Dios dijo que sea la luz. Y Dios no crea en tinieblas nada. Las tinieblas vienen después de que se oscurece la luz. Entonces algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis. Hubo un estado caótico, y es en ese lapso, en ese intermedio, donde fueron creados los ángeles. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante en Job, capítulo 38, dice la Biblia que los hijos de Dios, que es una frase que se refiere a los ángeles caídos,
estaban con Dios cuando Él estaba tomando las medidas del mundo y se regocijaban como Dios ponía las medidas, el diámetro del mundo, la circunferencia del mundo. Dios calculó matemáticamente la forma de la tierra, la velocidad de la tierra sobre su eje, sobre el sol en 365 días, cómo Dios pudo calcular cronológicamente y cronológicamente la distancia entre el sol y la luna para que hubiera invierno, primavera, verano y otoño, para que pudiéramos nosotros habitar. Dios hizo una atmósfera entre oxígeno y hidrógeno y gases perfectos para que nosotros pudiéramos respirar, y nuestros alvéolos pulmonares fueron diseñados exactamente para el mundo en el cual nosotros estamos, y las manzanas de la tierra y las uvas y los frutos y todo lo que existe a nuestro alrededor fue diseñado para nosotros. Pero antes de nosotros ya existían los ángeles. Ya existían los ángeles, y la rebelión de los ángeles angelical hizo que Satanás se viniera a este planeta. Dice la Biblia en Isaías 14 del 12 al 14, que Satanás cayó aquí en la tierra, y de aquí dijo: subiré y seré como el Altísimo, sobre las estrellas pondré mi trono. O sea, Satanás planea un asalto al cielo de abajo hacia arriba. Él no estaba en el cielo, él estaba aquí en la tierra. Subiré y seré como el Altísimo. Y fue rechazado, y cuando Adán y Eva son puestos en el huerto del Edén, ahí se encontraba la serpiente antigua, el dragón llamado Satanás. Que Satanás no es su nombre. La palabra Satanás significa adversario o enemigo. Diablo significa acusador. Entonces son títulos nada más. El nombre de él es Lucifer, la estrella resplandeciente de la mañana, o el que porta la luz, el querubín más perfecto, la obra más grande de arte de Dios que Dios jamás haya hecho nunca, fue Lucifer. Coronado con sabiduría, con poder, con esplendor, con belleza. El capítulo 28 de Ezequiel, que lo vamos a ver después, ¿verdad?, nos muestra cómo fue creado Lucifer. Y este esplendor hizo que se ensoberbeciera y llegara a creer que puede ser igual a Dios. Y es el mismo sentimiento de los seres humanos que fuimos criados después de ellos. Cuando el ser humano dice: yo no necesito a un Dios que me dé mandamientos. Este libro no tiene por qué ser mi manual de la vida. Yo puedo establecer mis reglas de la moral. Si quiero ser homosexual, que ese es tu problema, no te metas conmigo. Si quiero robar, ese es mi gusto. Si quiero ser lesbiana, ese es mi gusto. Yo pongo las reglas. A mí nadie me tiene que decir qué es bueno y qué es malo. Yo voy a determinar qué es bueno y qué es malo. En ese momento te estás poniendo en la misma posición de Lucifer. Ser como Dios. Y sabes una cosa, que tú no eres Dios, ni yo soy Dios tampoco. No somos autónomos. Nosotros no determinamos lo que nosotros queremos hacer. Somos criaturas morales, limitadas, frágiles, tontas, burras, rebeldes, duros de corazón, que nos encontramos con la gloria de Cristo en la cruz y caemos a sus pies, quebrantados, humillados, reconociendo: te necesitamos, Dios, te necesito en mi matrimonio, te necesito con mis hijos, te necesito en mi trabajo, Señor. Sin ti no quiero hacer. Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque le debemos de alabar. Y cuando hay esa necesidad del ser humano de reconocer que no puedes vivir sin Dios, es cuando Jesús entra a tu vida, en la persona del Espíritu Santo, y comienzas a entender que no somos dioses, y que si tú rechazas a Jesús, estás siguiendo los pasos de Lucifer, tu autoindependencia, tu autonomía, y no somos dioses. Por eso el mundo en el siglo XXI en que nos encontramos al borde de una tercera guerra mundial. Ya se oyen los tambores y los cascos del apocalipsis en el cielo. Y el mundo se dirige ya con los tambores de guerra. Otra vez, Estados Unidos acaba de invertir, bajo esta nueva administración, más del 60% del presupuesto en armas nucleares.
Y cuando oye eso la China, y cuando oye eso Inglaterra, y cuando oye eso Rusia, están siguiendo los mismos pasos, los tambores de guerra. Y la Biblia dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, y será el principio de los dolores. Entonces la Biblia, cuando la abrimos, nos corre las cortinas y nos muestra que efectivamente extraterrestres visitaron la Tierra y ahora la siguen visitando. Nada más que de diferente forma, y eso lo vamos a ver después, pero aquí este planeta estuvo habitado y estas estructuras que ahorita nadie sabe ni comprende, que la única conclusión es imposible. Los mismos científicos, astrofísicos, geólogos, antropólogos llegan a la conclusión: estas construcciones no las hicieron los seres humanos. Imposible que los seres humanos las hayan hecho. Y lo más interesante también, que es muy paradójico, es que las construcciones de Egipto, las de Machu Picchu, las de Stonehenge, las del norte de Israel, las de las islas enfrente de la China y del Japón, y de todas estas cosas que vemos anormales y los círculos que hay en la tierra, coinciden todos y nos habla que si esto fue construido hace 4 o 5 mil años, ¿cómo pudieron saber los que estaban construyendo en Egipto comunicarse con los de Machu Picchu y decirles que hicieran lo mismo con las de Stonehenge en Inglaterra, con las que están en las islas, con las que están en Bolivia, con las que están en México? ¿Cómo se pudieron de acuerdo todos que fueran pirámides y monumentos megalíticos de 100, 150, 200 toneladas de peso cada piedra? No tenían WhatsApp, no tenían iPhone, no tenían manera de comunicarse. ¿Cómo es que coincidan? Parecería, ¿verdad?, que los que hicieron esto hace 4.500 años o 5.000 años eran personas o entidades que no eran seres humanos, y que este conocimiento lo dejaron como una huella de que aquí el mundo estuvo habitado, tal como la Biblia lo dice, por ángeles caídos. Ahora vamos a ver también en la segunda conferencia que una cosa es muy diferente: los ángeles caídos de los demonios. Dice en Efesios 6:12, ayer lo comentamos en el desayuno, en la conferencia sobre los ángeles, el ejército de Dios, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Si tú tienes un problema en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, si tú tienes un problema con tus papás, si tú tienes un problema con tus amigos en la escuela, recuerda algo: si eres cristiano, tu lucha no es contra tus papás, contra tus amigos, contra los que te bulean o los que se burlan de ti, o con los problemas que tienes con tus vecinos. Nunca pongamos a ningún ser humano como nuestro enemigo. Los enemigos que nos acosan a nosotros son entidades espirituales que están detrás de tus maestros, de esos amigos que te quieren humillar y decirte que tú no tienes propósito, que eres fake, que tienes narices de albóndiga y que nunca vas a llegar a hacer nada, etcétera, etcétera. Y tus vecinos que les cae gordo, y las envidias que tienes. Nunca ataques al ser humano. Híncate. Comienza a orar por esas personas, por mi maestro, por mi esposo. Mi esposo no lo voy a cambiar. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes cambiar a mi hijo, a mi esposa, a mis hijos, a mi cuñado, a mi jefe, a mi trabajo. Nosotros no somos dioses. No perdamos de vista la guerra espiritual. No tenemos lucha contra seres humanos, sino con entidades espirituales de los cuales estamos rodeados, que están influyendo en los gobernantes, en los presidentes, en los dictadores, en tu tía, en tu madrina, la que te bautizó, entre tu tío, entre tus vecinos, entre las personas que parecen que son nuestros enemigos. Ellos, si tú te pones, me voy a vengar y le voy a hacer estas cosas, estás rebajando la lucha al terreno carnal y al terreno físico. Pero si tú comienzas a descubrir el poder que se encuentra en la oración, como dice la canción, penetrando en el mundo de las tinieblas, cuando de repente hay una línea de tinieblas así que aparece en mi vida, y que
está representada por seres humanos. Puede ser tu esposo, que ya no lo aguantas, tu esposa, tus papás o tus primos. No te vayas contra las personas. Híncate. Y sabes qué, una cosa, cuando comienzas a hincarte y a orar: Padre, te pido por mi esposo, por mi hijo, etcétera, etcétera. La oración es como una línea que atraviesa las tinieblas. Atraviesa el mundo que está oprimiendo a esos seres humanos y los comienza a confundir y a desvanecer. Entramos a las líneas del enemigo solo con la oración. No hay ninguna otra forma de penetrar las líneas del enemigo más que a través de la oración. Orad sin cesar. Ya lo entiendes. Y vas en tu carro: Padre Santo, eres Dios, eres mi Señor, guárdame, voy a la carreta, voy a Cuernavaca. Padre, te pido ahorita por mi esposo, te alabo, te bendigo. Te levantas a las 3 de la mañana, dices que vas al baño, pero es pura guaca de que vas al baño. Dios te está moviendo para que te hinques y sepas que a las 2, 3, 4 de la mañana, cuando todo está en silencio, cuando no hay nadie, ni ruido, ni el perico, ni los ladridos de tu perro, es un silencio impresionante. Híncate. Yo te desafío a que lo hagas. Híncate. Y yo le digo a Dios desde hace muchos años: Padre, te ruego, por favor, despiértame. Me encantan las 3 de la mañana. No tiene que ser esa hora, a lo mejor a ti te gusta a las 5, a las 4, no sé. Pero a mí me encanta. Digo: Señor, siempre a las 3. Y se los digo, tengo años que Dios, de alguna forma, ¿verdad?, con el pretexto del baño, me despierta a las 3 de la mañana. 3 y cuarto, 2:45. Y es el tiempo más hermoso y más precioso. Descargo echando toda mi ansiedad sobre Dios, pidiéndole por esto, por mis hijos, por la familia, por las iglesias, por las ovejas. Y estás listo y comienzas con esa oración a penetrar el mundo de las tinieblas. Y ya cuando te despiertes, ya no está, ni el perro te ladra. ¿Quieres que se componga tu vida? ¿Quieres que se compongan las cosas? ¿Quieres prosperar en la vida? ¿Quieres que se componga tu familia? ¿Quieres cambiar a tu esposo? ¿Quieres cambiar a tu esposa? ¡Ora! ¿Le crees o no le crees a Dios? Ora sin cesar. Génesis 6 nos habla y nos describe el primer ataque a la genética del ser humano. Esto es maravilloso y es increíble. Siempre casi me gusta usarlo como una de las más grandes evidencias de que el libro que tenemos en nuestras manos es inspirado sobrenaturalmente por el Dios creador de los cielos y de la tierra. Las evidencias de la Biblia son abrumadoras. Nadie se atrevería a poder tratar de decir que es un libro hecho por hombres. Igual que como las pirámides concluyen, esto es obra, no es de hombres. Cuando tú conoces la Biblia y lees el registro de la genética, de la química, de la física, de la biología, de la antropología, de la geología, de la literatura y todas las disciplinas académicas que tiene este libro, nadie puede llegar a concluir y decir: lo hicieron los hombres. Tendrías que estar loco para llegar a esa conclusión. O realmente, ¿verdad?, tener la luz enfrente de ti y decir: no, no es luz, es tinieblas. Ese es otro problema. Cuando nosotros llegamos al libro del Génesis, vemos que hay un ataque de estos ángeles, como vamos a ver, caídos, que poblaron la tierra antes que nosotros, que estuvieron durante la creación y que habitaron este mundo y que siguen visitándonos. Asústame en forma de platillos voladores. Ahora se comienzan a explicar. Como me dijo una persona una vez: oye, ustedes los cristianos no creen en los ovnis. Le dije: ¿quién te dijo que no creemos en los ovnis? Son fenómenos que no pueden negarse. Claro que hay falsificaciones y en todo hay una falsificación, pero hay evidencias, ¿verdad?, de videos verdaderos de pilotos como Cooper, uno de los astronautas norteamericanos, que cuando le dio más de 12 vueltas a la Tierra, él se enfrentó con un ovni y lo reportó a la NASA. Una persona íntegra, un astronauta, es una persona ecuánime, tiene que estar en sus 5 sentidos, es una persona entrenada, disciplinada, que no puede ver alucinaciones. Entonces no se puede negar que algo está pasando en el espacio, y no lo negamos los cristianos.
Pero para los cristianos, estos fenómenos que están desde 1946 y se están multiplicando cada vez más en el cielo, sabemos quién se encuentra detrás de ellos. No lo negamos. Para nosotros no son ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros son ovis, objetos voladores identificados. ¿Por qué? Porque sabemos que la atmósfera y el aire, Efesios 2, del 1 al 2, se le llama a Lucifer el príncipe de la potestad del aire. Y la palabra aire ahí, aer, es atmósfera. O sea, Satanás opera en los aires de la atmósfera hacia abajo. A él no le interesa la luna ni Marte porque no hay nadie ahí. Entonces el ataque y la frontera que está entre nosotros y el espacio es de la atmósfera hacia abajo. Y él controla las ondas del radio, de la charrita del cuadrante, de las televisiones, de todo lo que es cibernético, ¿verdad? La mayor parte. Él controla Hollywood, él controla Disney, él controla las películas, él se mete por todos lados, inyecta su veneno por todos lados. Y necesitamos hoy, más que nunca en la historia, discernimiento. Discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad espiritual para distinguir entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y entre el error, entre lo negro y entre lo blanco. Porque ahorita parece que todo es gris y tenemos que entender que no todo es gris. Hay bueno y hay malo. Hay, dice Isaías 5, a los que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos que pervierten el derecho y la justicia y culpan al justo para justificar al impío, decía Salomón en Proverbios. Entonces es interesante que en el Génesis 6 haya ahora mucha más información a la luz de los descubrimientos de la ciencia moderna. En 1860 un hombre llamado Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia. Y comienza a descubrir con unos chícharos que pues si tú tienes una uva y la siembras, no sale naranja, ni melón, ni sandía, sale uva. Si tú siembras una semilla de naranja, no sale plátano, ni sale chabacano, ni almendra, sale naranja. Si tú siembras una semilla de melón, nacen melones. ¿Qué significa esto? Que cada semilla contiene información. Todas las semillas tienen un software. Y ahora con el descubrimiento de la tecnología, cuando comenzamos a inventar los softwares, por ejemplo, tú tienes un software y este software lo pesas, ¿verdad? Y no pesa, pero nada absolutamente sobre una báscula. ¿Por qué? Porque como simple material no tiene ningún valor. Pero ese software contiene miles de datos y de data, de información. Y si yo me encuentro un software y lo meto a una computadora, yo nunca podré concluir esta información la hicieron las arenas del mar. Pues se combinó el aire con la arena del mar, etcétera, etcétera. Y por un accidente, esa información inteligente se concentró en una cosa que es un software y que proporciona como una semilla información inteligente. El descubrimiento de la inteligencia o del diseño de la inteligencia es uno de los descubrimientos más grandes en los últimos 15, 20 años, de que es imposible que vengamos de los animales y de que es imposible que seamos la obra y el producto accidental de una explosión en el espacio. Y por más que haya una explosión en el espacio, la pregunta es: la materia no produce el pensamiento. La materia no produce la conciencia. Y cuando llegamos con esta línea elemental de lógica, concluimos como están concluyendo los científicos y los astrofísicos. ¿Sabían ustedes que ahora el 35% de los astrofísicos se están convirtiendo? Y aceptando que es imposible que vengamos de un chango.
¿Saben ustedes lo que dijo Samuel Crick? El que descubrió en 1954 la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico. ¿Saben lo que dijo este científico inteligentísimo en la genética, que penetró en los misterios del ADN? ¿Saben lo que dijo? Yo no creo en la evolución, es una tontería. Para mí, los extraterrestres sembraron semillas y así nació la vida en la tierra. Virgen del Socorro. Increíble, pero cierto. ¿Cómo puede una persona con una mentalidad tan grande en la genética estar tan oscuro en su entendimiento en el área espiritual? Y así pasa con grandes personas que son inteligentísimos en la ingeniería, en la tecnología, en las ciencias, en lo que tú quieras, pero en el área espiritual están ciegos. No ven más allá hasta que se conviertan, dice en 2 Corintios 3, las vendas se les caen de los ojos y reconozcan a Dios. Cuando Dios en Génesis 3:15 le dijo a Satanás y a la primer pareja de la cual todos nosotros descendemos, Adán y Eva, que la semilla de la mujer iba a herir en la cabeza a la semilla de Satanás, y la semilla de Satanás iba a herir en el talón a la semilla de la mujer, o sea, Cristo. Lo interesante de esto, desde que se descubrió la genética, pero más a partir del siglo XX, de la década de los 50, 60, donde la genética ahorita ha evolucionado impresionantemente al grado que se quieren ya clonar los seres humanos. Lo interesante de esto, damas y caballeros y santos de Dios, es que apúntalo hoy en tu Biblia en Génesis 3:15. La palabra semilla es la palabra hebrea sera con Z, que significa esperma. Esperma. A ver otra vez. Vamos a barajearla despacio. Entonces, esto es maravillosa la Biblia. El esperma tuyo, le dice Dios a la mujer, de un esperma tuyo va a salir alguien que va a vencer al esperma que va a producir Satanás, que en este caso la obra de arte de Satanás sería el anticristo. Pero cuando antes de 1860 no se sabía nada de la genética y de la transmisión hereditaria que nuestros genes traen, y el esperma de mi padre, cuando se juntó con el esperma de los cromosomas de mi padre, con los cromosomas se formó el cigote. Ahí va en el esperma de mi padre microscópico y el de tu papá, información como tú no te imaginas microscópica, que se juntó con la información del cromosoma microscópico de tu mamá, y se juntaron los dos cuando tuvieron relaciones, y entonces vino la fertilización y toda la información que tú tienes en tus células y que yo tengo en mis células, es la estatura, el color de pelo, el color de los ojos, hasta características emocionales y sentimentales, todo concentrado microscópicamente en una célula. Increíble. Y cuando vemos nosotros esto, chocamos con la Biblia. A ver, vamos a barajearlo otra vez, Señor. A ver, señor teólogo, explíqueme esto. Las mujeres no tienen semilla. El que tiene la semilla es el varón. Amén. Nosotros somos los varones, los portadores de la semilla, porque nosotros tenemos un cromosoma que las mujeres no tienen, que es el cromosoma Y. Las mujeres tienen dos cromosomas XX y nosotros tenemos XY, y lo sigo repitiendo e insistiendo porque esto es maravilloso. Entonces, si tú eres varón y yo soy varón, es porque el cromosoma Y de mi papá fertilizó los dos X de mi mamá y salimos varones. ¿Qué les digo? El cromosoma determina el género. Si es X, es mujercita; si es Y, es hombre. Entonces, ¿cómo dice Génesis 3:15 que la semilla de la mujer? Pues en aquel tiempo todavía no tenían los medios de investigación que tenemos nosotros, pero pasaron los siglos,
Y entonces, como unos 30 siglos después, Dios le revela a un profeta llamado Isaías en el capítulo 7. Fíjese la revelación de Dios como es progresiva. Tu semilla, y nadie entiende esto, pasa el tiempo y da más información, Dios, más luz. Pero una mujer virgen parirá al Mesías. Ya hay más información, pero viene más complicación. A ver, primero, la semilla no la trae la mujer. Ahora, una virgen es la que va a parir al Mesías, pero ¿cómo puede, si es virgen, parir al Mesías? O sea, una virgen no puede parir a nadie porque es virgen. Tendría que dejar de ser virgen para parir a un hombre, ¿correcto? Entonces seguía el misterio. Y este misterio Dios no nos lo revela hasta llegar al Evangelio de Lucas y al Evangelio de Mateo. Y entonces manda Dios del cielo, ayer en el desayuno, en la conferencia hablamos de esto, a un ángel que es el correo de Dios, que se llama Gabriel. Y Dios manda a Gabriel a la tierra a visitar a una jovencita entre los 14 y 16 años de edad, llamada Miriam, que se traduce María, pero en el griego es Miriam. Y el ángel se le aparece a María y le dice: María, ¿vas a ser mamá? Fíjense la revelación de Dios, ¿no? Y aquí todavía no se, en 1860 todavía Mendel no descubría nada. Y esto fue escrito hace 2000 años. Señores ateos, tercos cabezones. ¿Vas a ser mamá? Y le dice María al ángel: pero ¿cómo que voy a ser mamá? Si ni a Cancún nos hemos ido, José y yo. Estamos comprometidos. Para que una mujer se embarazara en esa antigüedad sin haberse casado, no se imaginan, hasta la ley le hubieran aplicado como todas las de la ley. Y entonces el ángel Gabriel le dice a María: María, no temas, porque lo que vas a engendrar no va a ser el producto del esperma Y, que es lo que determina el varón, de tu novio, de José, sino que el Espíritu Santo te va a cubrir, y el santo ser que va a ser fertilizado con tu óvulo XX va a ser Dios quien va a proveer el cromosoma Y, porque iban a ser un salvador y no una salvadora. Esto es impresionante. No iba a ser un cromosoma X con los dos X de María. Tenía que ser el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino. ¿Por qué tenía que ser varón? Simplemente porque la infección del pecado la traemos los hombres. Desde que se infectó Satanás en su cromosoma Y, todos los cromosomas Y de todos los varones que nacen, todos nacimos infectados. En otras palabras, ¿entiendes ahora Romanos 5:12? Te lo sabes de memoria, ¿para qué lo buscas? De la manera que el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado pasó. Esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Pablo. Esa palabra pasó es una palabra genética. Pablo ya está hablando que algo se transmitiría de generación en generación. Así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pablo se volvió a equivocar. Vean ustedes la Biblia, lo que aparentemente parecen contradicciones. A ver, Pablo, aquí la regaste, ahora sí te agarré. ¿Sabes una cosa? ¿Quién fue el primero que pecó? ¿Adán o Eva? ¿Perdón? Eva. Pero Romanos 5:12 contradice eso, porque Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre. Alabado sea el Señor, me encanta la Biblia. Y me encanta también poder enseñarles todas estas maravillas de Dios. ¿Cómo puede decir Pablo que el pecado entró al mundo por un hombre cuando fue
Eva, ustedes chamacas. Fue Eva la que, a ver, llega Adán. Ya estaba con la manzana, ¿verdad? Oye, no te la comas. Eso dijo Adán. Nada. Ay, dilo. Toma. Cándale y después se mete al cuarto. Adán fue seducido por la belleza y por lo que ustedes quieran, pero fue seducido por la mujer. La mujer dice en 2 Corintios 11, ¿verdad? Que así como Satanás sedujo a la mujer, podemos ser seducidos. Ya no, claro que las mujeres pueden seguir seduciendo en otro aspecto negativo, pero así es como Satanás opera. Entonces, cuando la Biblia dice que entró por la mujer, ¿por qué dice Romanos que por el hombre? Simplemente volvamos a leer Romanos 5:12. Ahora saca el microscopio y la lupa. El pecado entró al mundo, o sea, el que transmite el pecado es el varón. Si se juntaran ahorita 10 mujeres y se acabaron los varones en el mundo, no digan aleluya todavía, ¿eh? Les aseguro que se acabarían platicando. No sé si les duraría la cuerda durante 24 horas, ¿verdad? Pero las mujeres son diferentes a nosotros. Hablan y hablan y hablan y les encanta porque es su naturaleza. Y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, mi amor. Más me vale. Si se juntaran 10 mujeres y ya no hubiera varones, ya no habría claro que ellas tienen pecado, pero ya no se transmitiría el pecado. Se morirían las 10 y se acabó la raza humana. Porque el que lo transmite somos nosotros. En el cromosoma Y. Y por eso, si José se hubiera metido con María, el cromosoma Y de José hubiera infectado, como nacimos todos infectados los seres humanos, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 5:23. Entonces el Salvador y el Mesías hubieran nacido infectados como tú y como yo, y hubiera sido imposible que muriera y pagara por nuestros pecados, porque el Mesías tenía que ser sin mancha, hecho más sublime que los cielos y sin pecado. Es el único ser humano que ha nacido sin pecado. Abraham, Isaac y Jacob, las vírgenes, los papas, los santos, Santa Rita de Casia, no hay nadie que haya nacido sin pecado. La misma María, Miriam, tuvo que ir a purificarse de acuerdo a la ley. Lucas capítulo 2, después de parir a Jesús. Entonces, es normal que si hay una promesa desde el principio de la creación de que Satanás iba a atacar, ¿qué cosa? Los espermas, la genética humana, porque Satanás sabe que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como en el esperma y como en el ADN de los billones de células que tenemos, viene toda esa información, Satanás desde el principio hasta nuestros días tiene que deformar al ser humano, tiene que hacernos creer que venimos de los animales, que no somos creados imagen y semejanza de Dios, que no somos agentes morales, que no somos responsables de nuestras acciones con las consecuencias que conllevan cada vez que tomas una decisión. Entonces vemos en la historia que todos los dioses de la antigüedad eran mitad animal y mitad hombre. Tú ve, por ejemplo, para no ir tan lejos, vete a Starbucks. Te encanta el café, ¿verdad? No hay ningún problema, nosotros también somos muy cafeteros, nos encanta el café, sobre todo el de Colombia. Los que nos escuchen de Colombia, arriba el café de Colombia. No se enojen los de Costa Rica, ¿eh? En Starbucks, el símbolo de Starbucks, ¿cuál es? Una sirena, una mujer con cuerpo de pez. El dios Dagón, en 2 de Samuel, era cuerpo de pez, cuerpo de hombre. El famoso centauro, cuerpo de caballo, cuerpo de hombre. Todo lo que sea mezcla animal, hombre, es obra de Satanás. Y él mezcla la animalidad con la humanidad, porque nos quiere hacer creer que nosotros descendemos de los animales, en la famosa teoría de la evolución, que por cierto es anticientífica, biológica, química y físicamente, indemostrable.
Ya dejemos la Biblia, es indemostrable en el campo científico la evolución de las especies. Entonces es lógico que en el capítulo 6 que estamos ahorita abriendo, venga el ataque contra la genética. Aconteció, versículo 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, puedes hacer 3 columnas. Una columna, hombres; otra columna, mujeres o hijas. Y en el versículo 2 entra al escenario una frase desconocida hasta este momento, que en el hebreo es Ben Elohim, y se tradujo los hijos de Dios. Santos de Dios, en la Biblia, nunca jamás en el Antiguo Testamento, nunca en el Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios se atribuye a los seres humanos. Siempre es a los ángeles caídos. Veamos esta verdad en el libro de Job, rápidamente, capítulo 1 y capítulo 2. Dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino San Martín de Porres. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Entre los cuales vino Satanás. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Brincamos al capítulo 38 de Job y dice el versículo 4 en adelante: cuando Dios formaba la tierra, antes de que tú y yo existiéramos. ¿Dónde estabas tú?, le pregunta Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos, ¿quiénes? Los hijos de Dios. 4 veces, y en el Salmo 29:1, solo 4 veces en todo el Antiguo Testamento se usa la frase hijos de Dios para referirse a los ángeles. Regresamos a Génesis 6 rápidamente y vemos ahora este fenómeno que aconteció hace aproximadamente 4,500, 5,000 años. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4. Había Nepilim, apúntalo ahí, se tradujo gigantes. Es la palabra hebrea Nepilim, con P de Pedro y H intermedia. Nepilim. Y esta palabra significa literalmente los caídos. Viene del verbo nepal en el hebreo, que significa el que cae. O sea, había caídos en la tierra, o los nepilim, o gigantes, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Muy bien, no nos va a dar mucho tiempo esta mañana, pero ahorita en la conferencia que sigue voy a explicar más esto, pero el resultado de una intervención o mezcla ángeles caídos, mujeres humanas, produjeron monstruos de 4 o 5 metros de estatura, llamados los gigantes o los nepilim, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Estos monstruos, ¿verdad? Ahí los puede explicar de dónde salieron, y aquí claramente lo vamos a entender conforme vayamos desarrollando esta serie. Nacieron como un producto de una mezcla ángeles humanos. Hay muchas personas que toman un solo versículo para decir, es que Cristo en Mateo 22 dice que seremos como los ángeles en el cielo, que no nos vamos a casar. Pues claro que no nos vamos a casar. ¿Qué cosa es el casamiento? El matrimonio. El matrimonio es un contrato aquí en la tierra
que tiene que ser ejercido por autoridades civiles que me dan un papel y me dice el juez: mira, Armandito, aquí fírmale. Y cuando tú le firmas, quiero decirte que tu esposa tiene este contrato, que es el acta de matrimonio. Y si tú no le das la manutención necesaria a tus hijos, y si tú quieres golpear a tu esposa, etcétera, ella tiene un documento ante nosotros para poder ejercer una pena judicial en tu contra. Pero cuando nada más, pues ¿para qué nos casamos? Si está mejor así, mejor ni nos casamos. El día que tengas un bebé, a ver, reclámale. El día que quieras demandar un derecho, a ver, reclámale. Si no estás casado, como dicen, pues nomás nos arrejuntamos. Y por eso la Biblia condena el amaciato, cuando un hombre y una mujer se unen sin un juez por lo civil. El momento que un juez por lo civil te da el contrato del matrimonio, no hay matrimonio por la iglesia en México. Hermano, quiero que nos case. Ni un pastor ni un cura en México puede casar a nadie. Escúchenme. Eso dice la ley mexicana. Cuando tienes el acta de matrimonio, estás casado ante los hombres y ante Dios. Si después de que el juez te da el contrato o el acta del matrimonio, tú quieres que los pastores bendigamos tu matrimonio y quieres hacer una celebración, no te estamos casando, estamos bendiciéndoles, pero no bendecimos a nadie si antes no nos enseña el acta de matrimonio. Para que lo entiendan clarito. Cuando un cura dice, ¿verdad?, en la iglesia romana: ¿quién de ustedes se opone a que este matrimonio se lleve a cabo? Imagínate que salga por ahí una señora: yo tengo 2 hijos con ese sinvergüenza. ¿Qué hace el cura? Hablarle a la patrulla para que se los lleven. Él no está casando a nadie. Él no está casando a nadie. Él está impartiendo la bendición, pero es la tradición. Casados por la iglesia. No hay tal cosa como casados por la iglesia. En Estados Unidos sí, los pastores sí pueden y tienen el derecho del gobierno de poder ejercer el acto del matrimonio. En Estados Unidos, no en México. Entonces aquí no hay tal cosa como casados por la iglesia. Nos tenemos que casar por la iglesia católica o la iglesia protestante o la iglesia evangélica. No hay tal cosa. Cuando el juez te entrega el acta de matrimonio, Dios te considera marido y mujer. Romanos 13, sometámonos a las autoridades civiles establecidas por Dios para nuestro beneficio común. Entonces vemos que estos gigantes que nacieron en la tierra se comenzaron a reproducir de una forma híbrida. Y veamos rápidamente en el libro de Deuteronomio capítulo 2, Deuteronomio 2, de qué forma en el Antiguo Testamento los gigantes aparecen por todos lados. Dice Deuteronomio 2, versículo 10 y 11: los emitas, apúntalo, emita significa terribles. Los emitas, Deuteronomio 2, 10, habitaron en ella pueblo grande y numeroso como los hijos de Anac. Tanto los emitas, como lo vamos a ir desarrollando, como los anaseos eran gigantes y gobernaron, poblaron y controlaron la tierra de Canaán. Ahora entendemos por qué la orden a Josué era: cuando entres a Canaán, extermina hombres, mujeres y niños. Y ahí vienen tus padrinos los ateos. Esto es un genocidio, señora. Dicen, ¿cómo es posible? Eso siempre, yo sé los argumentos que siempre sacan. Esto es un genocidio. ¿Cómo puede un Dios llamar? Mira, vamos a comenzar desde el principio. Si Dios es el autor de la vida, Él tiene el derecho de quitar la vida a quien Él quiera. Se nos prohíbe a nosotros matar y quitar la vida porque nosotros no somos dioses. Más que en tiempo de guerra, como lo vamos a ver más adelante, y en defensa propia. Y cuando hay premeditación, alevosía y ventaja, es cuando una persona es culpable en la Biblia de asesino. Si alguien entra a mi casa y yo tengo una pistola, o soy policía, o soy soldado, y veo que entra al cuarto de mis hijas, lo plomeo. Y esto, Dios no ve más que la defensa propia. Tú puedes defender a una niña que están violando en un pasillo por Nueva York, como un pastor lo hizo. Están violando una negrita, 3 hombres, y él pasó, el pastor traía permiso de portar armas, lo estuvo viendo, suéltenla, lo agredieron y se los echó a los 3 y lo soltaron al otro día. ¿Por qué? Porque es defensa propia y en defensa de terceras personas. Cuando están sufriendo algún daño, entendamos,
Dios ve la intención del corazón, no ve cuando tú jalas el gatillo. Entonces esto es muy, muy importante para que lo podamos entender. Los gigantes, dice el versículo 11, eran tenidos como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Cuando Dios da la orden, exterminan en Canaán a todos, lo vamos a ir entendiendo. Ahora lo entiendes. Para que sepas contestarle a tu padrino y a tu tío y a tus primos y a los maestros de la escuela que como no tienen la iluminación ni entienden la mente de Dios, que se encuentra la sabiduría siempre de Dios antes de tomar una acción, le puedes tú explicar, ¿sabes una cosa? Es que tú no entiendes esto. Canaán estaba infectada genéticamente. Se había desparramado el esperma de los gigantes y la mezcla con las mujeres. Y Dios tuvo que mandar un diluvio para acabar con toda esa civilización. Porque Dios no... Si me dicen, es que era muy grande el pecado. Oye, ¿ya desde cuándo nos hubiera mandado Dios un diluvio en el siglo XXI? Si se tratara por la maldad, ya en el siglo XXI hubiéramos desaparecido. Había algo que lo vamos a ver mucho más profundo que simplemente la maldad de los hombres. Cuando dice que Dios encontró a Noé genéticamente puro, era porque Noé y su familia eran los únicos que no traían la contaminación de el cromosoma Y y de la mezcla de los ángeles y de los gigantes con las mujeres y los ángeles con las mujeres. Ahora, para poder contestar rápidamente esta pregunta, ¿qué acaso los ángeles pueden entonces tener relaciones sexuales con los seres humanos? Y la respuesta es la siguiente: ahora que conocemos la genética y conocemos la forma en que se puede alterar y manipular los genes y el ADN, como ya lo están haciendo, si los ángeles no tuvieron físicamente una relación con las mujeres, los ángeles sí tienen el poder, igual que los demonios, de alterar la genética del ser humano. Los demonios se pueden meter a tus neuronas, a los músculos, a los nervios ópticos de los ojos, a las cuerdas vocales. Y hiciste que hablas así, y ya te das cuenta que es un demonio, a los alvéolos pulmonares, a los intestinos, al páncreas, al sistema nervioso. El gadareno tenía 6,000 demonios en los músculos, en las cuerdas vocales, en los nervios ópticos. Pueden deformar completamente y volver loca a cualquier persona. Entonces, sí tienen esa capacidad de alterar la genética, producir monstruos. No sabemos de qué forma, pero la genética fue alterada. Y tú y yo, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, si traíamos maldiciones del pasado, que habíamos heredado en el cromosoma de mi mamá, o de mis abuelos y tatarabuelos, o de mi papá, el de mi papá o el de mi mamá, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas viejas y pasaron, y de aquí en adelante mi Señor me lleva por un camino de la luz. Con el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Voy a tener seguridad, voy a tener esperanza, y voy a comenzar a transmitirles a mis hijos en mis genes nuevos, porque el Espíritu Santo hasta transforma los genes, la herencia, porque la generación de los justos será bendita. Salmo 112, versículo 2. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias porque eres el Dios de la esperanza, que nos llenas de todo gozo y paz en el creer, para que siempre abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. En esta mañana, y ustedes que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos a que reciban a Cristo en su corazón. Permite que Él venga a romper todas las maldiciones de tu pasado, maldiciones que la Biblia le llama generacionales, que son transmitidas de generación en generación por el pecado del ser humano. ¿Cómo podemos ser libres de estas cosas? ¿Cómo podemos comenzar a vivir una vida nueva, con nueva esperanza, nueva seguridad, un futuro completamente distinto al infierno que muchos de ustedes han vivido hasta este momento? La respuesta es: arrepiéntete de tus pecados.
Arrepiéntete con todo tu corazón de tu vida pasada y reconoce que no eres Dios, que no eres una diosa, que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador de los cielos y de la tierra, del Dios y Padre, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ábrele tu corazón a Jesús y dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre preciosa es la medicina para lavarme y sanarme de las maldiciones y del pecado que he cometido. Entra a mi corazón, Señor, te recibo como mi Dios, mi Salvador. Y que tu Espíritu Santo desde este instante comience a manifestarse en mi vida con esa paz que vienes a darme, que yo no conocía y que sobrepasa el entendimiento. Y gracias, Señor, porque la corta vida que nos queda la quiero vivir para ti, para conocerte y hablarle a un mundo en tinieblas, un mundo perdido, que tú vives y que hay esperanza para vivir después de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Qué libro más maravilloso. Qué libro más maravilloso. La Biblia. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Señor. Todos ustedes que en esta mañana hicieron esta oración por primera vez, invitando a Cristo como su Salvador, les quisiera pedir que se pongan de pie para felicitarlos y darles una bendición especial. Pónganse de pie todos los que hicieron esta oración invitando a Cristo. Mira, gracias a Dios. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, Señor. Gracias por estas almas. Gracias allá atrás. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Nos ponemos en pie para recibir la bendición del Señor. La bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia acá, simplemente en señal que reciben esta bendición, lo puedes hacer. Si no, no hay ningún problema. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu matrimonio. Bendecimos a tus hijos en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga el fruto que en este momento llevas en tu vientre. Que esta criatura nazca con la bendición de Jehová. Que él crezca o ella en un hogar donde el hombre y la mujer se amen y se perdonen, y pueda este muchacho o esta niña crecer en el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a tus padres. Bienaventurados los que honran a sus padres, porque es la primera bendición que Dios otorga a los que han sido hijos e hijas leales a sus padres. Que Dios bendiga a tus animales domésticos, tu servidumbre, tu entrada, tu salida, el medio donde tú laboras y desarrollas tu trabajo. Que Dios te guarde de todo mal, que puedas prosperar en el crecimiento y la gracia de Dios con toda sabiduría espiritual, que te fortalezca interiormente con paciencia, con esperanza y con la seguridad que nunca te va a dejar, nunca nos va a abandonar, y te dice en esta mañana: no temas, yo estoy contigo, no tengas temor, porque nadie podrá tocarte más que con el poder de mi espíritu. Yo lo que he determinado es guardar tu vida hasta el día de tu muerte. Que sean llenos de esa paz que solo puede venir de aquel que nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. En el nombre de Jesús. Ángeles y demonios. Ángeles y demonios. En los últimos años, muchos investigadores del fenómeno OVNI, o sea, los objetos voladores no identificados, han trazado paralelos entre la naturaleza de los ángeles caídos y los ocupantes de los famosos ovnis, o los tripulantes de estas supuestas naves que se cree que son de origen extraterrestre. Entre estos investigadores se encuentra el más grande estudiante o estudioso del fenómeno OVNI, llamado Jacques Vallée, con B chica y doble L, se escribe Vallée. Y el otro es John Keel, con K doble E y L. Jacques Vallée y John Keel son las dos autoridades más grandes ahorita en el mundo del estudio del fenómeno OVNI. Y para poder determinar
si realmente estos supuestos tripulantes o extraterrestres forman parte de una dimensión de otro mundo, porque si tú sintonizas últimamente, sobre todo en el último año, Discovery Channel y History Channel, etcétera, etcétera, han sacado más de 25 o 30 programas acerca de los alienígenas, acerca de los extraterrestres. Y están involucrados diversos astrofísicos, geólogos, antropólogos, estudiosos que han ido a las pirámides de Egipto, han ido a las de Machu Picchu, han ido a Yucatán, han ido a Stonehenge en Inglaterra, han tratado de estudiar los círculos concéntricos que están al norte del mar de Galilea en Israel, que solo desde el avión se pueden ver, etcétera, etcétera. Y el 95% de estos estudiosos de estas construcciones megalíticas, ¿qué significa megalíticas? Que son piedras de más de 150 toneladas de peso. Entonces tú vas, por ejemplo, a Machu Picchu, vas a ver las pirámides y vas a encontrar piedras de 150 toneladas que fueron puestas una sobre la otra, completamente llanas, cortadas como si fueran con mantequilla, con un sistema impermeabilizante, la pirámide sobre todo de Giza en Egipto, que en más de 4.500 años nadie ha podido hacerle nada, ni la erosión, ni los vientos, ni la humedad, ni las lluvias, ni nada. Las pirámides o las estructuras de Machu Picchu en Perú, ¿verdad? Que son unas ruinas impresionantes montadas sobre la otra. En una colina, imagínense subir esas piedras de 150 toneladas, cortadas como mantequilla hace 4.000 años, cuando estaban en la industria apenas de la agricultura y ordeñando a las gallinas y aprendiendo a cómo, ¿verdad?, se podía levantar la fruta de la tierra. Entonces, una de las cosas en la que todos estos estudiosos han concluido es que todas estas construcciones megalíticas no son de origen humano. Imposible que los mayas, sin telescopio, sin computadora y sin calculadora, hayan calculado el año de 365 días, segundos y minutos, el ciclo lunar, la composición astronómica en el cielo de las estrellas y de los signos del zodíaco, y de todos estos fenómenos que van más allá de la capacidad humana, sobre todo con tantos siglos de anticipación, poder haber concluido, y más que eso, que lo que se construyó en Inglaterra, lo que se construyó en Egipto, lo que se construyó en Perú, todas estas construcciones están unificadas porque tienen el mismo peso, la mayoría de las mismas piedras, casi todas en forma piramidal y casi todas cortadas exactamente como si hubieran usado una sierra de diamante, que de acuerdo a los expertos del siglo XXI, ni siquiera una sierra de punta de diamante te puede cortar tan exactamente como las piedras de la pirámide de Egipto, donde ni una hoja de papel cabe. Entonces el mundo sigue, ahora sí, ¿verdad?, que en ascuas, o que, bueno, lo único que sabemos, y entonces es programas de Discovery Channel y History Channel, que los he ido observando poco a poco, todos han concluido, pues hemos sido visitados por extraterrestres. De alguna forma, extraterrestres bajaron aquí al mundo y este conocimiento lo comunicaron a los seres humanos. Entonces, ellos hasta ahí llegan. Y ahora con este fenómeno ovni, pues ellos lo confirman, ¿verdad?, que realmente no somos los únicos habitantes en el universo que vivimos, que tiene que haber otras galaxias ocupadas por otro tipo de personajes o de entidades espirituales. Y la Biblia es el único libro que nos abre las páginas y nos revela el mundo real, espiritual, que existe y que trasciende la capacidad humana o de la investigación científica, porque no se puede penetrar con instrumentos científicos al mundo de lo invisible, y que la Biblia nos lo revela para que nosotros sepamos que efectivamente no somos las únicas criaturas del universo. Espirituales del bien y del mal.
Las entidades espirituales del bien son los ángeles, las 2/3 partes de los ángeles, que cuando Lucifer, un querubín, Ezequiel capítulo 28 describe toda la historia del querubín Lucifer. Este querubín se rebeló en contra de Dios, se quiso independizar de Dios, se quiso completamente autodeterminar por él mismo, demandar su autonomía y arrastró, dice Apocalipsis capítulo 12, la 3/4 parte de los ángeles. Entonces tenemos un universo poblado, por un lado, de ángeles al servicio de Dios y que Dios los manda, Hebreos capítulo 1, a nosotros, el Salmo 91, para que nosotros seamos cuidados y protegidos, y los ángeles caídos, que visitaron el mundo, que estuvieron en este planeta antes de nosotros, porque el planeta Tierra no tiene 6,000 años de historia. Esa es aproximadamente la historia que se deduce del ser humano, pero el planeta Tierra tiene 12 o 15 mínimo millones de años. Es mucho más antigua de lo que se ha podido calcular. Y esto usando el carbono 14, la radioactividad y el potasio argón, que de los 96 métodos científicos que existen, son los 3 métodos más aproximados para la medición de la antigüedad del planeta Tierra. Muy bien, entonces vemos que en la Biblia estamos estudiando y vamos a tratar en toda esta serie que hemos desarrollado hace media hora que comenzó el segundo servicio, compartí bastante acerca de los ángeles caídos en Génesis 6, cómo se mezclaron con las mujeres humanas, cómo produjeron monstruos gigantes de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. La Biblia da testimonio de eso. Los griegos, los babilonios, los musulmanes, los persas, los egipcios, los sumerios, todas las civilizaciones hablan de gigantes que poblaron la tierra. Los griegos le llamaban los titanes. Este conocimiento que desde la antigüedad se conocía, pero que se está volviendo a desenterrar, porque les parece misterioso que no haya, la ciencia no pueda explicar todas estas cosas, y la Biblia nos comienza a abrir esta información para que nosotros podamos contestarle al mundo. Y usted no se imagina, desde que comencé esta serie me han llevado invitaciones de correos y todo, de programas de radio, y que esta cita y queremos saber que nos explique usted, etcétera, porque la gente está preguntando y no hay respuestas de nadie. Nadie da respuestas. Invitan a cada persona que ahí te encargo, parece que salieron del psiquiátrico. Se cree equivocadamente, en primer lugar, que los ángeles caídos y los demonios son la misma entidad. Sin embargo, no es verdad bíblicamente. Los ángeles caídos tienen capacidades de gobernar, dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Los principados y los gobernadores son los ángeles caídos, y las huestes espirituales, o sea, los soldados rasos, son los demonios. Y vamos a ver a través de este estudio rápido, si nos alcanza el tiempo, ver esta grande diferencia. Muy bien, los ángeles caídos. Vimos ya pues que la rebelión cósmica comenzó en Ezequiel 28, que nos describe la rebelión de un ángel llamado Lucifer o Luzbel. ¿Qué significa Lucifer? Significa el que porta la luz, o el ángel, o el del amanecer o de la mañana. La palabra diablo significa acusador, y ese no es su nombre, ese es un título. Es como cuando te dicen, te presento al licenciado González. Ese no es su nombre, licenciado es un título. Él se llama Pedro González. El título es licenciado. El presidente de México, ese no es su nombre, es el título que tiene. Su presidente, su nombre es otra cosa. Entonces, el nombre de Satanás es Lucifer. Y la palabra diablo es un título que significa acusador, y Satanás, Satán en el hebreo, significa el enemigo o el adversario de Dios. Entonces tenemos que comenzar a poder entender estos términos que son muy interesantes. Muy bien, y la palabra ángel
Malak en el hebreo, angelus en el griego, significa mensajero. Los ángeles, pues, son mensajeros enviados de una dimensión cósmica completamente diferente a las 4 dimensiones en donde tú y yo vivimos en este planeta. Y estos ángeles son enviados del cielo a la tierra para ministraron a Jesucristo, ministraron a la Virgen María, ministraron a Cristo cuando murió, en la resurrección estuvieron con Cristo, en la ascensión estuvieron con Cristo, visitaron el Antiguo Testamento a Abraham, con Abraham comieron, pero los demonios no tienen cuerpos. Los ángeles pueden tener un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, tanto los buenos como los malos, pero los demonios no tienen cuerpo, como lo vamos a ver. Perdieron su cuerpo tal vez en la otra vida y quedaron como, ahora sí que son las ánimas en penas de los callejones de Guaraí. Grita la llorona y llorona. Y todas esas leyendas son precisamente leyendas demoníacas, porque no es la llorona la que está llorando, ni tampoco las almas en pena. No hay un solo espíritu humano, ni el espíritu de Cuauhtémoc, ni el de tu tía, ni el de tu padrino que te bautizó, ni el de tu... no hay nadie que tú puedas invocar en las sesiones de mediums y te invocamos espíritu de fulano de tal, porque las voces que vas a escuchar y la supuesta comunicación espiritual no es con Cuauhtémoc, ni con tu tío, ni con tu primo, es con demonios que imitan perfectamente bien la voz de los difuntos, que conocían qué hacía tu tía y tu tío, tu hijo o tu padrino, y esta es la razón por la cual la Biblia prohíbe estrictamente comunicarse con los muertos. Y cualquier ser humano que quiera intentar tener comunicación con los muertos está pisando los terrenos de Satanás. Muy bien. Veamos, por ejemplo, que la palabra ángel, como ya dijimos, significa mensajero, y la palabra demonio, daimon, en el griego, significa ser inteligente. Los demonios son criaturas espirituales sin cuerpo que necesitan manifestarse en cuerpos humanos. El hecho que los demonios necesiten entrar al cuerpo de un puerco, o de un perico, o de un perro, o de un gato, o de un búho, o de un ser tan grande, que están experimentando estos demonios a nuestro alrededor, y que solamente al entrar en el cuerpo de un ser humano, descansan. Mientras no estén en un cuerpo de un animal o de un ser humano, los demonios, ahora sí que como dice el dicho, andan vagando en pena, buscando cuerpos, buscando personas que tengan las puertas abiertas, como la puerta más grande para abrirle la entrada a un demonio a la vida de un ser humano, es la pornografía. La puerta más grande del siglo XXI para que los demonios comiencen a atormentar tu vida, a destruir tu matrimonio y a tus hijos, es la pornografía. Porque la inmoralidad destruye la integridad y la mente del ser humano. Y comienzas a tener películas y fotografías en tu mente que es dificilísimo luchar por sacarlas de ahí. Y cuando comiences a querer orar, van los demonios a pasarte el rollo de la pornografía y a pasarte estas cosas. Cuando ves a una muchacha, ya no la vas a poder ver con ojos de pureza, la vas a desnudar de los pies a la cabeza y vas a comenzar a desarrollar un patrón en tu vida que sin que te des cuenta puede carcomer la madera. Y esta es la razón por la cual el diablo ahora en el siglo XXI, desde los 80s, 90s, yo me acuerdo todavía en los años 60, 70, la verdad, la tapaban en los puestos de periódicos. No, hombre, ahora ya es completamente donde tú quieras. Ya a las 10 de la mañana, Viruto y Capulín están ahí con una chava. Es increíble ya las telenovelas, todo es sexo, todo es ya sin que se casen. Ya, bueno, es impresionante la depravación del ser humano. No es coincidencia, es que esta inmoralidad es lo que le abre la puerta a los demonios. Y la Biblia dice que el mundo se dirige
a una época en la que tal vez ya la iglesia, millones de demonios que van a comenzar a atormentar las mentes humanas, y si algo desintegra al ser humano, el matrimonio, a los gobiernos, es la inmoralidad sexual. Por eso dice la Biblia: no cometerás inmoralidad, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para anunciar el nacimiento de Jesús, María no se asustó. ¿Por qué no se asustó? Simplemente porque al verlo tenía apariencia humana. Entonces, estas entidades espirituales tienen la capacidad de vivir en un mundo que no los rige la ley de la gravitación, ni la ley del electromagnetismo, ni las leyes nucleares, que son las tres poderes o las tres fuerzas con las que el universo en el que tú y yo vivimos estamos controlados. Y a través de estas leyes la ciencia puede existir. Si no hubiera leyes constantes como la gravitación, el electromagnetismo, etcétera, etcétera, la ciencia no podría hacer mediciones. Entonces, gracias a estas leyes existe la ciencia. Los ángeles viven en una dimensión donde pueden entrar a nuestra dimensión y tomar una forma humana como la tuya, como la mía. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, que muchos han hospedado ángeles en su casa sin que se hayan dado cuenta. ¿De qué habla esto? Que todas las familias que son hospedadoras, todas las familias que aman la obra de Dios, todas las familias que abren estudios bíblicos en su casa, sin que se den cuenta, algún día van a ser visitados por ángeles, sin que se den cuenta ustedes. Nosotros hace muchos años tuve una experiencia, una hermana mía, que vivía ella en México, en la colonia del Valle, y tenía estudios bíblicos. Y un día yo comencé aquí en Ciudad Satélite a dar estudios bíblicos hace muchos años, en Valle Dorado y Las Arboledas y toda esta zona de por acá. Y me dice mi hermana: oye, ven corriendo a mi casa porque hay un fenómeno muy interesante. ¿Qué es? Pues hay un niño que entró a la casa como de 10 o 12 años, y esto es, solo Dios sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Hay un niño que entró como de 10 o 12 años y estamos haciéndole preguntas y nos contesta todas las preguntas de la Biblia. Y a mí me parece, me dice mi hermana, me parece que esto es sobrenatural, esto es increíble, y proyecta una paz ese niño y una seguridad en su vida como no sabes. Entonces me voy corriendo, ¿verdad? En aquel tiempo andaba en pura combi, pura ruta 100, y llegué a la colonia del Valle en mi ruta 100, ¿verdad? Por todo el periférico, allá me bajé en Insurgentes, etcétera, etcétera, y entré a la casa de mi hermana. Y entonces comencé a platicar con este niño y me comenzó a hacer preguntas él a mí que yo no sabía. Y yo le hacía preguntas que tenía yo dudas en aquel tiempo. Y entonces mi hermana y yo pasamos a la cocina porque iba a cocinar no sé qué cosa para poder darlo. Y cuando salimos a la sala, este niño desapareció. La banqueta desapareció como entró. Y supimos mi hermana y yo que había sido un ángel. Esto fue extraordinario. Nunca este evento se me va a olvidar jamás. Pero es la forma como ellos se manifiestan. En Génesis 18 se aparecieron a Abraham y se comieron con Abraham. Estos ángeles pueden comer como nosotros, comida. ¿Quién sabe qué sistema tienen? Con cuerpos que son diferentes a los de nosotros. Pero mismo Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando Cristo resucitó, ¿qué les pidió? ¿Tacos de lengua? No, ¿verdad? Comió miel y pescado. Entonces, el cuerpo de Cristo resucitado sin sangre. Tampoco los ángeles tienen sangre. Son cuerpos espirituales, como dice 1 Corintios 15, del 35 en adelante. Hay cuerpos espirituales, cuerpos de aves, cuerpos de peces y cuerpos de seres humanos. Son diferentes composiciones, con diferentes órganos, con diferentes medios o hábitats donde puedes tú desarrollarte. Entonces, los ángeles, como Cristo, cuando regresó de la tumba, comió con los discípulos, comió miel y comió peces. Y la Biblia dice, Isaías 65, Isaías 66, que en el milenio vamos a seguir comiendo frutas y vegetales. Ya no va a haber tacos de chorizo, ni tampoco longaniza, ni menos al pastor. Qué lástima. Bueno, ahora bien, veamos en Lucas capítulo 4, en el Nuevo Testamento, que cuando terreno, ¿quién eres? El Santo de Dios. Ellos inmediatamente en el mundo espiritual
identifican a la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué lo conocen? Porque lo conocían desde antes que Jesús entró al vientre de María a tomar el cuerpo humano. Ya sabían, lo conocían desde antes, porque Jesús habita desde la eternidad. Yo te conozco, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces vean ustedes, el demonio derribándole, o sea, a la persona dentro de la cual estaba, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos estaban maravillados, hablaban unos otros diciendo, ¿qué palabras es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Los judíos en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, ya estaban conscientes del mundo enemigo espiritual en contra de ellos. Y precisamente por su religiosidad, una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Y por la increíble religiosidad, los demonios se meten en personas que se creen sumamente religiosas. Una vez estábamos aquí en el centro cívico, acuérdense que antes de venir acá, estábamos aquí en el centro cívico, teníamos cantidad, miles de personas, y una vez llegaron 3 señoras. Estaba yo con otro pastor y me dijeron que eran las 3, me dice, somos pastores, somos profetisas. Ay, ¿sí? ¿En serio? A ver cómo está la cosa. Son profetisas y nos dijeron, y tenemos todos los dones del Espíritu Santo. A Chihuahua, dije yo, Dios mío santo, ¿verdad? Ahora sí que esto está muy, muy bueno. Y queremos decirles que hemos sido enviados a esta iglesia para que queremos profetizar. Y ahorita le profetizamos, usted, hermano, será fulano de tal y aguas de río vivo. Y comenzaron tas. Y le dije, muy bien, gracias. Ya párale, ya no tiene que decir con tantas profecías. Con mucho gusto la recibimos aquí en la iglesia. Le dije, pero le voy a decir que desde mañana ustedes van a comenzar a lavar los baños. Pero si somos profetas, es que en esta iglesia le dije, en Vida Nueva para el Mundo, no le damos una posición de autoridad a nadie si antes no comenzó desde abajo. Entonces no me importa de dónde vengan, pero lo que Dios busca no es los dones que ustedes tengan, escuchen bien, sino el espíritu de servir a los demás. Y ahí es cuando descubres el valor de una persona espiritualmente. Una persona verdaderamente llena del Espíritu de Dios nunca busca posiciones. Si Dios te las da, que Dios te las dé, pero no las buscan las personas que caminan cerca de Dios. Y son las personas más dispuestas y más disponibles a que tú les dices, lávame el carro, o el baño, o esto y el otro, y lo hacen. No importa que sean médicos, ni que tengan 3 doctorados, ni que sean el arquitecto, ni el que puso el techo de la iglesia. Son las personas más sencillas y más humildes, porque si Cristo nuestro Señor se hincó a lavarnos los pies, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Para jactarse, ¿no? Esas yo no lo hago. ¿Quién eres? ¿Hijo de Pirulation Station? Dios nos libre de los pirruris. Dice en Lucas, el mismo pasaje que estamos leyendo en el capítulo 6 de Lucas. Veamos algunos casos más para que nos adentremos en este mundo misterioso espiritual y tengamos más comprensión de qué estamos rodeados en el mundo y puedas proteger tu vida. En Lucas 6:18, y los que habían sido atormentados de espíritus, otra vez inmundos, eran sanados. ¿Qué es la meta principal de estas entidades espirituales en nuestra vida? Su principal objetivo es atormentarnos. Con psicosis, con estrés, con temores, con depresiones. Mientras más te sientes, ya no puedo. Alrededor hay un coro que dice, alabío, alabao, alabim, bomba. Un cristiano que se da el lujo, no importa lo que estés atravesando, yo lo he atravesado, tú lo has atravesado, todos los hemos atravesado. Yo particularmente, siempre le he dicho a mi esposa, yo soy una persona muy depresiva.
Me deprime el mal, me deprime el mundo, por cualquier cosa lloro, me siento siempre así. Pero yo lo sé y he descubierto a través de los años que yo no puedo mantener esa depresión 5 horas. Ni amanecer mañana como me sentí ahora. Porque le abro la puerta al enemigo. La tristeza que se convierte, ya tienes 3, 4 días triste. La depresión que ya tienes durante 2 o 3 días. El espíritu que sientes de nadie me quiere y comienza la autolástima. Se te vienen como zancudos los demonios para poder derribarnos. Porque en esa condición, cuando ya no puedo, deprimido, ya mejor me muero. En ese momento estás completamente en un estado de incredulidad. Se te olvida quién es el Shaddai, el Todopoderoso. Se te olvida que dice que mañana en la noche viene el lloro y en la mañana la alegría. Se te olvida que Dios es un Dios que dice no te dejaré ni te desampararé. Y se te olvida que tenemos que sufrir y que tenemos que llorar. Pero tú tienes que por la fe confiar en el Señor que hay un amanecer mejor mañana. Lo mejor está por delante de nuestras vidas. Por eso le dice Dios a Josué: Josué, vas a entrar a Canaán, va a haber gigantes, va a haber depresiones, va a haber desilusiones, va a haber traiciones, va a haber gente muy cerca de ti que te van a traicionar, vamos a sufrir toda clase de decepciones del mundo porque es un mundo muy feo. Pero le dice Dios a Josué: tú esfuérzate y tú sé valiente. Esa es nuestra responsabilidad, esforzarnos y ser valientes. Yo me levanto de esto y comienzo a dar, Padre, Señor, tú eres mi Dios, mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército me rodee, Salmo 27, no tendré alguna. Tú me esconderás en el tabernáculo, en ti he confiado y has fortalecido con vigor mi alma. Oh Dios, me esforzaré y ser valiente porque nunca me dejarás. Entonces te levantas y comienzas a confesar la palabra de Dios y comienzan así los demonios que estaban a tu alrededor, diciéndote: alabado, ahí quédate, échale, muere, perdió la médica. ¡Fuera! Y te sientes que te liberas. ¿Por qué? Porque usaste la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Santos de Dios, es una guerra espiritual en la que vivimos. Y tenemos que saber con quién peleamos. Tenemos que saber con quién estamos peleando. No es contra tu hermano, ni contra tu esposo, ni contra tu esposa, ni contra tus hijos, ni contra tu jefe de trabajo, ni contra el gobierno. Son huestes espirituales de maldad, principados, que tratan de atormentarnos e impedir abortar la misión que Dios nos ha dado. Y tenemos que ser fuertes y tenemos que esforzarnos. Y tú me puedes preguntar: ¿cómo me puedo esforzar si no tengo fuerzas? Efesios 6:10: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú pierdes contacto con este libro, si tú te dejas abandonar por la palabra de Dios, 3 días, 2 días es suficiente, 48 horas es suficiente. Que tú no tengas contacto con este libro y no te sientas como con el alimento físico. Tengo mucha sed, tengo mucha hambre, no, ya hasta me duele la cabeza porque necesito comer algo. Si espiritualmente no te sientes como ese brama el ciervo por las corrientes de agua: Dios mío, tengo sed de ti. Si no hay esa pasión por ti, por la Biblia, estás enfermo espiritualmente. Porque lo que nos da la fuerza para no caer en una depresión obsesiva, en un estrés, en un temor, precisamente es esto. Esto es lo único que nos sostiene. La palabra de Dios es espíritu y es vida a nuestra alma. La tenemos que memorizar diario. Yo me levanto a las 3, 4 de la mañana muchas veces en mi vida y los salmos, y Señor, gracias Padre, el que habita bajo el Elión, el Altísimo morará bajo el Shaddai. Tú me fortaleces, diría Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi fortaleza. Me librarás del lazo del cazador. Cuando alguien me ponga una red, tú me sacarás. Y comienzas a confesar y a confesar. ¿Por qué? Porque la memorizas. Pero si ustedes no memorizan la Biblia, cuando venga el ataque, ¡pum! 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 ¿Tú ni balas traes ahí? No tienes los instrumentos de guerra para contestar, que es la espada del Espíritu.
Viene alguien con espadazos y tú, la única arma ofensiva de la armadura de Dios en Efesios 6 es la Biblia. Es la palabra del Espíritu. Y el escudo de la fe. Baja el escudo de la fe, siéntate humillado, desilusionado, nadie me quiere, este y el otro, estoy amargado, esto es una bola de hipócritas. Sí, le como mucho y vienen las porras, a la viva, a la va, lo bimbo, sí, cierto, amén, ra. Y te visitamos en el psiquiátrico el mes que entra. Lucas 8, otro caso, versículo 2, dice la Biblia, y algunas mujeres, también a las mujeres se les meten. No crean que no. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido de la chulis 7 demonios. 7 demonios tenía una de las más grandes discípulas que estuvo al pie de la cruz. Todos los demás apóstoles se echaron a correr y quedó María y María Magdalena y la otra mujer al pie de la cruz sin miedo de los romanos. Y esta mujer, una de las mejores discípulas de Cristo, estaba endemoniada antes de conocer a Jesús con 7 demonios. Imagínense, de los que habían salido 7 demonios. Versículo 26 del mismo capítulo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la tierra opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino su encuentro, es uno de los más interesantes. Vino su encuentro, vean, Cristo, vamos a comenzar, esto es muy lindo. Cristo no fue al endemoniado. El endemoniado vino a encontrarse con Cristo. Aquí hay algo misterioso. Porque podríamos decir, no, ahí viene Cristo. No, el endemoniado vino a buscar a Jesús. Vino a su encuentro un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ahí está la inmoralidad. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Casi siempre las personas ocupadas por demonios buscan aislarse de la gente. Se recluyen. No quieren salir de su cuarto, no son sociables, no les gusta estar con la gente, buscan lugares desiertos y casi siempre hay mucha inmoralidad en sus vidas. Son características que son plenamente identificables en las personas que tienen demonios. Ahora, no todos son así, pero la mayor parte de las personas así manifiestan. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí es al contrario. La santidad de una persona junto a una persona endemoniada, a ellos no les importa que uses una crucecita, en el nombre de Jesús salte, ni agua bendita. No, mira, los demonios no los sacas con nada de eso. Los demonios salen cuando ellos sienten en la persona que los está liberando, que están ungidos con el Espíritu de Dios. Yo les contaba ayer que hace algún tiempo tuve una serie en la televisión con un entrevistador que se llamaba Nino Canún. Mi esposa me acompañó en ese programa, como de 6 programas que hubo, que se llamó Los Fantasmas. Invitaron a un rabino judío, invitaron a un brujo que me tocó junto a mí, invitaron a un budista, invitaron a un musulmán, invitaron como a 6 o 7 personas de todas las religiones y me invitaron a mí como cristiano. Y siempre, ahí tenemos el video, ¿verdad? Siempre que estaba el brujo conmigo, siempre que abría la Biblia y que comenzaba yo a hablar, ponía los ojos en blanco. Cuando hemos tratado con endemoniados, nosotros, y al tratar de sacarlos, cuando se caen al suelo, los demonios siempre tumban al suelo a la persona para volverla inconsciente y no darle la oportunidad que conscientemente reciba a Cristo.
Entonces, lo primero que hay que hacer con un endemoniado, ¿verdad?, es tratar de que la persona pueda recobrar la conciencia, y cuando les abre los ojos así un endemoniado en el suelo y le haces así a la pupila, te das cuenta inmediatamente que está en blanco completamente el ojo. Es el signo más impresionante y característico de que esa persona tiene demonios. Te ponen así y ponen el ojo en blanco para aislar la conciencia del mundo consciente. Entonces, esta persona, cada vez que yo leía la Biblia, se ponía a sudar. Y ya al final del programa, al segundo programa, todos me echaron un montón. Esto fue, ¿verdad?, pero se ve clásico. Se dieron cuenta que yo les decía la Biblia, y cuando, a ver, decía, compara el Corán con la Biblia, compara la Torah con la Biblia, compara el libro del Mormón con la Biblia, compara los libros que traes de brujería con la Biblia, y comenzaron a darse cuenta que no había ningún otro libro que ellos podían manejar o argumentar con la evidencia tan poderosa de la palabra de Dios, y lo que ellos llaman fantasmas eran demonios. Pero esto es clásico en las personas. Sienten ellos la presencia de un cristiano. Ellos saben. ¿Se acuerdan en Hechos? Cuando Pablo oyó a una muchacha que iba caminando y diciendo a la muchacha a Pablo: estos apóstoles son discípulos y son hombres del Dios Altísimo. Y cualquiera pudiera decir: no, esa muchacha está haciendo una campaña de propaganda gratis a los apóstoles. Campaña de publicidad gratuita. Y Pablo, discerniendo ese espíritu, porque son religiosos los demonios como no se imaginan, y creemos que porque la persona tiene apariencia de Santa Rita de Casi y San Clodomiro, están bien enchamucados muchos de los que se creen muy religiosos. Y Pablo se voltea, ¿verdad?, y lo reprende al espíritu. Y en otro caso, en Hechos, los hijos de Seba, ¿verdad?, que eran personas que estaban tratando de liberar demonios, quisieron liberar a un endemoniado. ¿Se acuerdan qué le dijeron los demonios? A Pablo conocemos, y ustedes quiénes son. Se les fueron encima y casi los matan y les quitan la ropa. Los demonios saben quién tiene al Espíritu Santo. Nunca se te olvide. Y no trates de acercarte a una persona endemoniada si tú no eres cristiano. Te va a ir como en feria, porque puede haber transferencias. Eso es otro tema. Hay transferencias demoníacas. Cuando te acercas a un endemoniado y tienes temor, se te van encima. Tú no puedes tener temor ante el enemigo. Pisaremos escorpiones y alacranes, y ninguna fuerza del enemigo nos podrá vencer. Y ellos sienten ese impulso de valor que tú tienes, porque de lo contrario se te vienen encima. Un cristiano no llega: ahí está muy oscuro, no entre ese cuarto. En la noche tengo miedo. Se te vienen como zancudos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Cuídate cuando comienzas a decir: tengo miedo de los demonios. Se te vienen como zancudos. Un cristiano está lleno de un espíritu que va mucho más allá. Y yo sé quién mora en mí, y sé que es fiel para guardar el depósito en aquel día. Y esa es la seguridad que tenemos que tener. Vemos también aquí en Lucas capítulo 11, versículo 21 al 26, este último caso, cuando el hombre fuerte armado. Lucas 11, 21. Cuando el hombre fuerte armado, vean el lenguaje que ahora usa el Espíritu Santo, guarda su palacio, lo compara con un castillo, en paz está lo que posee. O sea, un rey en un castillo con guaruras, ¿verdad?, está seguro. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora Cristo lo explica. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿por dónde anda? ¿Por Chapultepec? ¿Se va a Disney? Los espíritus demoníacos inmundos siempre buscan lugares sin agua, desérticos. ¿Dónde se encontró Jesús con Satanás? ¿En Xochimilco? Ni en una laguna, en un lugar desértico. Es por eso que hay una secta en México que se llama Pare de Sufrir, que dicen que pongas un vaso de agua junto a tu cama para que los demonios no se te metan en la noche, o junto al radio.
usando esto de que a ellos no les guste el agua. Imagínense nada más qué tonterías, ¿no? Agarra el agua y se la toman y te la echan encima, hombre. Ay, Dios mío santo. Anda por lugares secos, buscando ¿qué cosa? O sea, son entidades espirituales que no tienen descanso. ¡Qué tremenda maldición viven! Criaturas espirituales que esa es la maldición en la que cayeron en la vida pasada. Andan buscando descansar, buscando reposo, y no hallándolo, dicen, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo le llaman al cuerpo humano? Su casa. ¡Qué descarados! ¿Mi casa? ¿Cómo que tu casa? Sí, así le llaman ellos, su casa. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. En este caso es una persona, como muchos de ustedes, que vienen a la iglesia el domingo. Ay, pues vamos a ver, santo, 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 alabado sea tu nombre. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Entras y sales igual que como entraste hoy en la mañana, desorientado, confundido, sin Cristo, sin Dios. Pero los demonios que ya están alrededor de tu casa y de tu vida, saben que estás viniendo a la iglesia y estás oyendo la palabra de Dios. Y de alguna forma la palabra te está limpiando y barriendo, pero no está ocupada. Tiene que ocupar tu cuerpo el Espíritu Santo para que no te estén molestando ya. Entonces al llegar a tu casa, oye, Chenchu ya fue a la iglesia y oyó la palabra de Dios y está a punto de recibir a Cristo. ¡Ey! Comienza a gritar el demonio. ¡Ey! Ese mi Cleofas, mi chipilicas y mi tuercas, vénganse corriendo conmigo. Va, versículo 26, y toma otros 7 espíritus peores. Una persona que viene a la iglesia y oye de Cristo y no quiere recibir al Señor y fue al desayuno ayer y así tiene 6 meses, un año. ¿Sabes una cosa? La situación que tú estás viviendo no se compara como te vamos a ver en 6 meses o en un año. Tiene que empeorar. ¿Por qué? Porque has rechazado la palabra de Dios. Y se vuelve peor la situación. Si antes fumabas, vas a fumar 2 cajetillas. Si antes veías pornografía, vas a aumentar la pornografía. Si antes eras homosexual, te vas a llegar al degeneramiento total. Y ahora ni siquiera los hombres te van a gustar, te vas a meter hasta con los animales. Y así aumenta la maldad. Porque entran más fuertes los demonios a empeorar la situación de tu mente. Atormentarte, quitarte la paz. Y vas a tener dinero, y vas a ser presidente o gobernante, y vas a triunfar en los negocios, y cuando tengas todas esas cosas, te vas a sentir la criatura más miserable. No vas a poder disfrutar a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni las vacaciones, porque Dios no está contigo. No es lo que tienes, sino el don de Dios para disfrutar lo que tenemos. Vienen 7 peores y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este es el peligro de rechazar a Jesús. No hay más que 2 cosas que están delante de nosotros: la puerta ancha que conduce a la perdición, y la mayor parte de los seres humanos entran por ella, y la puerta angosta, que es la puerta que conduce a la salvación, y pocos entran por ella porque es estrecha y angosta. La mayor parte del mundo va en la puerta ancha, los placeres, la vanidad, el güey, y fui a Francia y me compré un amigo de Mick. ¿Y a qué club vas, Y yo juego golf 3 veces a la semana y me junto con puro pirulation, Y si tú en la mañana desayunas pozole, eres naco, ¿No es verdad? Ese es el mundo que vivimos, un mundo tan hueco y tan vacío y tan tonto. Y esta es la realidad que Dios nos quiere mostrar, que vivimos un mundo rodeados de espíritus que están buscando quitarte tu paz, divorciarte, atacar a tus hijos, atacar a tus nietos, atacar tus finanzas, atacar tu felicidad, tu paz, tu seguridad, tu esperanza. Por eso le dice Dios a Pablo a Timoteo: Timoteo, guarda el buen depósito que es la Biblia. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo donde
tu compadre, jaja, nos van a querer sacar esto, y tu familia te van a querer sacar esto. Y el día que alguno en este mundo, tu familia o tu compañera de trabajo o tus amigas o tus amigos te desarmen y te dejes convencer, ay, ¿verdad que tú eres muy cristianito? No, no soy tan cristianito, bueno, pero no soy tan fanático, no soy tan religioso, estoy comenzando, y comienzas a sacarle a tus amigos para que no te rechacen y para que no digan que eres diferente. Si tú tienes ese espíritu, ten mucho cuidado, porque no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, sí, ¿y qué? Soy hijo de Dios por la gracia de Dios y los quiero ayudar a ustedes porque se encuentran en tinieblas y no importa la persecución y lo que podamos sufrir, bienaventurados sois porque el Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Y nunca podremos saber nunca descubriremos a qué amos servimos hasta que enfrentamos las pruebas de la persecución. No es hasta que somos perseguidos por la familia o por los trabajos o por los amigos, cuando si tú te mantienes incolume, firme, sí y qué. Oye, que tú no te emborraches con nosotros, así es, yo estaba como ustedes, pero soy diferente. Oye, que vamos con unas chamaconas por aquí por allá, miren mi anillo, esto me dice que ya estoy fuera del mercado, que solo una mujer me pertenece y le quiero ser fiel. Ay, sí, porque pues así como la ves, me das lástima, tú dile, contéstale, me das lástima que tu esposa no te satisfaga y que no tengas el valor de ser el marido de una sola mujer. Y que tus hijos nunca crezcan ni sepan tampoco que mi padre era borracho, parrandero y jugador. Porque se necesita para ser hombre, de acuerdo a la Biblia, demasiado valor, un valor que nos los da el Espíritu de Dios. No quisieran muchos de ustedes en esta mañana invitar al Espíritu Santo a sus vidas para que experimenten el poder que sobrepasa el entendimiento humano. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Lámpara es a nuestros pies. No hay otra luz más que la Biblia que pueda alumbrar nuestro camino, porque en tu luz veremos la luz. Diré yo a Jehová, esperanza mía, salvación mía, mi Dios, en quien confiaré. ¿De quién he de temer? Dios es la fortaleza de mi vida, mi amparo y mi refugio en todas mis tribulaciones. El que nos saca del pozo de la desesperación y nos dice, no tengan miedo, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te animo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Sé valiente, esfuérzate, échale ganas a tu vida cristiana. No seas un tibio o una tibia nada más. De domingo en domingo y entre semana ni te acuerdas de mí, dice el Señor. Descúbreme las páginas de la Escritura, experimenta mi poder, el poder que he encerrado, escondido en mi palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida. Muchos de ustedes que nos ven en esta tarde a través de la televisión y de las redes sociales no tienen a Jesucristo. Tu vida está vacía, cuídate, cuida el vacío que hay en tu vida, porque la pregunta es, ¿quién lo va a ocupar? Y eso tú lo vas a decidir en esta tarde, si quieres invitar a que ese vacío en tu vida no sea ocupado por el enemigo, sino por el Espíritu de Dios. Y dile estas palabras con todo tu corazón. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por ellos, y te invito a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. You don't have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing
somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know